Y vengo a hablarles caminando con Dios. Yo no sé ustedes, pero no hay nada mejor que caminar con el Señor, ¿verdad que sí? Vamos al libro de Juan, capítulo 11. Y voy a ir desmenuzándolo poco a poco, pero quiero leer los primeros 5 versos. Y estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Y dice: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y los secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las 2 hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Amén. Se pueden sentar. Este mensaje Dios me lo había dado hace un tiempo atrás y yo lo leía y cada vez que leía me venían otros puntos y otras cosas y Dios me llevaba loca en este proceso porque cada vez que leía el verso veía cosas diferentes y yo, pero espérate, y me llevaba para el frente y para atrás. Y vuelvo y les digo, siempre se los menciono, me gusta siempre hacer la salvedad. Soy bien visual, así que imagínense Dios llevándome este capítulo 11 en forma de película en mi mente y explicándome, porque así es mi relación con Él para yo entender, explicándome lo que estaba viendo y el por qué. Dentro de ese verso, esos primeros 5 versos, estamos viendo cómo el Señor empieza a trabajar ahí con la paciencia de cada uno de nosotros. Porque ustedes saben que nosotros nos desesperamos y queremos las cosas ahora o a nuestra forma. Y yo me puse a buscar la paciencia. Y la paciencia es la capacidad que posee una persona para tolerar, atravesar o soportar una situación determinada sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. Se puede decir que una persona con paciencia es aquel que no suele alterarse ante la adversidad, manteniendo la compostura. Desde ahora les digo que todavía yo estoy desarrollando la paciencia. Yo creo que yo lo dije una vez. No la demuestro, sobre todo cuando entro al cuarto de mis hijas y veo el reguero. Ahí no la puedo ejercer. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Amor jocoso, pero es un ejemplo de los míos. Ahí se me va todo, hasta el gozo. Pero bueno, esos son otros 20 pesos. Nosotros tenemos que aprender en este relato, cuando estamos pasando por una situación y vamos a donde el Señor a decir: necesito tu auxilio, necesito tu ayuda, necesito que me dirijas, como estaban haciendo, ¿verdad? Las hermanas de Lázaro fueron a enviarle un aviso, a decirle: hey, está pasando esto, mi expectativa como ser humano es que tú corras y vengas para acá. Pero el Señor tenía otros planes. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero dentro de los planes que el Señor tiene, está trabajando ciertas áreas de nosotros que necesitan formarse de cierta manera para que cuando nosotros vayamos a bendecir a otros, no seamos piedra de tropiezo, sino que podamos ser un canal de bendición para aquellos que nos necesitan. Imagínate. Pónganse en los zapatos de Marta y María, no fue fácil. A mí me dicen que uno de mis hermanos está enfermo. Yo rápido quiero salir corriendo. Yo rápido me creo doctora. Rápido busco alternativas. Pero, ¿y dónde queda Dios? ¿Dónde queda Dios en ese proceso? Nuestro instinto es salir corriendo a buscar alternativas y se nos olvida que mi vida depende única y exclusivamente de Dios. De nadie más.
Y se me olvida en medio del proceso levantar mis manos y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, dime, dame dirección. Señor, estoy actuando mal. Mira, estoy aprendiendo a contestar con calma, porque mi naturaleza muchas veces, y les estoy hablando de mí, de Emily Figueroa, en el trabajo, desde chiquita, tú me vas a decir algo y rápido te voy a contestar. No, pero es que la camisa que tú tienes es negra, no, pero si yo la veo azul. No, pero la camisa es negra, sí, pero yo la veo azul, yo me la quiero poner azul, porque esa es la manera en que yo lo veo. Y así es como yo siempre fui desde pequeña. Y he aprendido a moderar. Todavía me falta mucho, pero he ido aprendiendo a moderar y he ido aprendiendo a contestar y he ido aprendiendo a decirle, dime, Señor, ¿qué tengo que hacer aquí? Porque me he dado cuenta a través de los procesos que yo he pasado, que cuando yo voy directo a los pies del Señor, independientemente tenga que pasar por el proceso o no, el resultado final es mucho más diferente cuando yo paso agarrada de mi Padre versus cuando yo lo paso sola. ¿Sabes por qué? Porque es más largo, más doloroso, pero acá, aun cuando duela, tengo quien me da la paz, tengo mi consuelo, tengo mi compañía. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él y no en nuestras fuerzas. En Proverbios 14:29 dice, los que tienen entendimiento no pierden los estribos y los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. No podemos andar por la vida de esa manera. Y usted dirá, ay, pues bien fácil tú decirlo. Claro que sí, cualquiera lo dice. El ponerlo en práctica es lo que es difícil, pero no es imposible. Que vamos a tener nuestros momentos donde vamos a querer resolver las cosas en medio del proceso a nuestra manera. Claro que sí. Pero entonces en esos procesos, en vez de correr, arrodíllate. Tírate ante la presencia de tu Padre. Sé paciente. La misma palabra en Proverbios te dice que el amor es paciente. Y si nosotros amamos a todos y cada uno de nuestros hermanos, tenemos que aprender a ser pacientes. Y tenemos que aprender a confiar en el plan que Dios tiene, por más duro y difícil que se vea. Entonces, en el verso 4, cuando Jesús oye la noticia de la enfermedad de Lázaro, Él dice que no va a acabar con muerte, sino que al contrario va a suceder para la gloria de Dios, a fin de que sea el Hijo de Dios el que reciba gloria como resultado. En medio del proceso, ya Jesús nos está hablando, pero estamos tan enfocados en X, en vez de estar enfocados en mi Padre, que no escuchamos lo que Él nos está diciendo. Te está hablando claro, te está diciendo algo al oído para que tengas paz y tú estás enfocado allá. Es que somos testarudos y testarudas. Seguimos con nuestra manera de pensar y no escuchamos cómo Dios en el proceso nos está advirtiendo y nos está llevando de la mano. Jesús le dice después a sus discípulos que va a ir a Judea. Ellos se oponen porque lo habían tratado de apedrear. Recuerda que ellos están viendo las cosas con su humanidad carnal. Son discípulos, están caminando con el Señor, pero están aprendiendo a conocerlo. Porque si yo me paro aquí hoy y yo les digo que yo conozco 100% al Señor, yo te estoy mintiendo. No existe. Dios es infinito. Dios tiene una manera de hacer las cosas muchas veces que en tu humanidad, en tu mente tan limitada, no lo vas a ver. No lo vas a ver, lo vas a entender cuando lo tengas aquí palpable, que Dios te diga, te estoy hablando desde el día número 1 y no me hiciste caso y tuviste que pasar todo esto para llegar aquí. ¿Ahora me entiendes? Porque mi relación con el Señor es así. Yo siempre le he pedido a mi Padre que me hable claro. Yo le di cuando recién me convertí, el Señor me habló bien bonito.
bien bonito. Y yo me fui a sentarme en la silla. Yo creo que yo lo he contado antes. Y me sentí molesta y le dije, me hablaste demasiado muy bonito, muy elocuente, pero a mí me gusta que me hablen claro. Y yo necesito entender lo que me estabas diciendo, porque no te entendí. Me volvió a coger y me dijo, me dijiste que te hablara claro, ¿verdad que sí? Tienes que ajustar esto. Me dio un clase de palo, pero yo fui y me senté en mi silla bien contenta. Y le dije, gracias, porque eso es lo que yo quiero. Que tengamos este tú a tú donde tú me puedas hablar y yo te pueda escuchar, yo te pueda entender y no solamente se quede ahí, sino que yo empiece a actuar y a hacer lo que tú me estás mandando a hacer. Entonces, más adelante, les estaba explicando lo de los discípulos. Recuerden que los discípulos no conocían, o sea, caminaban con el Señor, pero no lo conocían en su totalidad. Y en muchos de ellos había incredulidad. Había incredulidad, porque muchas veces tenemos que tener el milagro palpable para creerlo. Y muchos de ellos, aún teniendo el milagro palpable, tenían que, meter la mano, pasarla, para entender. Es normal, no los podemos juzgar. Son humanos, nosotros somos humanos. Así que más adelante, en el versículo 11, dice, después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Nuevamente, el Señor está hablando y nosotros no estamos entendiendo. Y ahí Él está hablando claro. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. ¿Cuántas veces en nuestra vida diaria Dios nos habla pasando nosotros por situaciones y no los damos cuenta? Estando en la presencia, vemos milagros y las cosas que Dios hace, pero todavía no comprendemos. Y hasta cierto punto, así como los discípulos hacen, les pasó, nosotros tampoco lo conocemos. ¿Pero por qué? Porque para yo conocer a mi Padre, yo tengo que intimar con Él, yo tengo que dedicarle tiempo, yo tengo que meterme en su presencia, yo tengo que trabajar mi relación con Él. Aquí en esta casa siempre se habla de una relación con el Señor, no de una religión, porque una religión yo lo puedo entender leyendo la palabra y te la puedo recitar de la A a la Z, cosa que yo no, obviamente, no se puede recitar, mi retentiva no llega a eso. Pero cuando te traigo algo o cuando te hablo de algo de la palabra, es porque en mi proceso me he relacionado con Dios y el Señor me ha llevado y me ha enseñado. Y eso es lo que Él quiere de nosotros, que nosotros desarrollemos la paciencia, desarrollemos esa relación con Él, desarrollemos ese conocimiento de su palabra, no para ir por el mundo juzgando, sino para poder bendecir a aquellos que los necesitan. Que pasemos tiempo con Él, que entendamos que en la vida de nosotros hay un antes, hay un después, pero ese después siempre viene acompañado de Cristo, siempre que nosotros lo permitamos. Y lo que es antes, mira, eso se quedó allá, no lo arrastres. Esa es tu vida pasada, no la arrastres. Tenemos que dejar que en medio del proceso sea nuestro Padre quien nos aconseje. No reaccionemos ante el problema de una manera donde yo tengo que resolver, yo tengo que manejar, sino que dejemos que sea el Señor quien se meta y que en esa situación de eventos que a veces nos vienen, que nos quieren descontrolar, que sea el Señor quien se glorifique y haga las cosas conforme a su manera. Dentro de nuestro caminar, vamos a tener hermanos que nos van a acompañar en el proceso y se van a gozar junto con nosotros en el proceso. Pero vamos a tener a estos hermanos que son incrédulos.
aún viendo lo que está pasando. Pero sabes que eso está bien. ¿Sabes por qué? Porque con esos hermanos uno crece. Con esos hermanos uno aprende. Porque no todo va a ser, como siempre yo digo, piches and cream. Permiso. El evangelio no es color de rosa. Jesús no la pasó fácil y nosotros no somos en nada en comparación con el Señor. Pues entonces, ¿por qué pretendemos vivir una vida de color de rosa en el evangelio? ¿Por qué tenemos la mentalidad de que, yo conocí al Señor, ya yo voy a la iglesia los domingos, me relaciono de vez en cuando con el Señor o maybe de domingo a domingo, mi vida va a cambiar? Ahora todo va a estar bien. No, ahora es que comienza el proceso. Ahora es que empiezan a amarrar los cabos sueltos que tienes en tu vida que necesitan ser enderezados. Ahora es que te empiezan a apretar. Pero no corras. ¿Por qué corremos cuando nos pasa eso? Tú sabes que cuando corremos lo que hacemos es que alargamos el proceso. Y algo que quizás puede durar, por darte un ejemplo, 2 semanas. Estoy dando un ejemplo. Se convierte en años. Porque tú sigues corriendo y huyendo del propósito que hay depositado en la vida tuya, que Dios depositó en ti, y de la manera en que Dios quiere trabajarte, tú sigues huyendo y huyendo y huyendo y huyendo, y estás, como dicen por ahí, estirando el chicle lo más que puedes, pero va a llegar un momento en que no vas a poder más. ¿Y qué vas a hacer? Entonces, Jesús llega a Betania, ya Lázaro tenía 4 días de muerto. 4 días. Tenía que oler. Y en el versículo 21, Marta le dice a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? ¿Lo crees, Iglesia de Jesucristo, Espada de la Victoria? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Nosotros no podemos permitir que los problemas cambien nuestra mente, nuestra manera de pensar, que nos cambien nuestro entorno y que sea lo que dicte en lo que está pasando ahora. Quien dicta tu vida se llama Jesucristo. Quien debe decirte qué hacer y cómo hacerlo y dónde hacerlo es tu Padre, es Cristo en su tiempo. No el problema, no lo que tú estás viendo en ese momento, no cómo te sientas, porque el problema es que permitimos que nuestra mente se nuble y empezamos a buscar la solución en nuestras manos y no vemos ni escuchamos lo que Dios tiene para nosotros. Y entonces no permitimos que nuestra fe sea procesada, no permitimos que podamos crecer en medio de ese proceso y no nos permitimos dejar trabajar para el Señor para luego poder testificar lo que Dios ha hecho con nosotros. No siempre, y esto es una regla que siempre debemos tener, no siempre nosotros vamos a tener todo lo que queremos. Pero vamos a tener lo que Dios quiere para nosotros y lo que Dios quiere para nosotros es mucho mejor. Yo no me puedo dejar llevar por los deseos de mi corazón porque mi corazón es engañoso, pero yo me puedo dejar llevar por los planes que Dios tiene para mi vida. Si yo me dejara llevar por los deseos que uno tiene como persona, mi prioridad sería pues estar por ahí, vendría los domingos, no coger ninguna responsabilidad. Porque humanamente hablando, eso es lo que el mundo ofrece. ¿Qué más tiene el mundo para ofrecerme a mí? Nada. Pero entonces yo decido, en medio del proceso, seguir caminando. En mi vida yo he experimentado situaciones de dolor, de enfermedad, familiares enfermos,
pérdidas y aún hermanos que se han movido de un lugar a otro. Y quien me ha sustentado en esos procesos ha sido Jesucristo. Quien me ha dado la paz que yo necesito ha sido mi Señor. Porque entonces ahí con esa fuerza yo me levanto y me paro delante de mi familia, de mis hijas, de mi esposo. Nos fortalecemos el uno al otro, de mis padres, de la congregación. Y les puedo testificar las maravillas que Dios ha hecho en mi vida. Y si ustedes se fijan, yo no estoy hablando de cosas materiales. Yo te estoy hablando de cómo Dios ha tenido cuidado de cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual, en nuestra salud, con nuestros familiares. Oye, mi tía era testigo de Jehová y el Señor en su misericordia llegó a tiempo. Llegó a tiempo. Y ese proceso para mí no fue fácil. Quien me dio la fuerza fue mi Señor para poder ministrarle cuando ella estaba en la cama, cuando la gente decía, ella no se va a levantar, ella no te entiende, ella no se va a comunicar. ¿Tú sabes lo que Dios hacía? Ella me contestaba con la cabeza. Una mujer que le dio un derrame que se supone que fuera fulminante. Estuvo un tiempo en una cama, breve. Pero ese tiempo Dios nos permitió ministrarle. Y aunque ya no le contestaba a varias personas, cuando yo iba, Dios le abría el oído y le llevábamos palabra y ella aceptó a Cristo. Esas son las cosas que en el proceso, si yo me hubiese dejado llevar por lo que yo sentía, yo me hubiese tirado a llorar en la cama de mi tía porque ella era como mi segunda madre y me dejaba llevar por ese sentimiento y no hacía lo que Dios me mandó a hacer. Pero si yo no lo hacía, lo iba a hacer otro. Porque cuando hay un plan de Dios y un propósito en la vida de alguien, si tú no lo quieres hacer, Dios va a levantar a otro que lo haga por ti. Así que no te quedes cómodo pensando que porque tú digas que no, aquí se quedó. No. Ese proceso me tocó a mí y yo aprendí. Y yo fui fortalecida. Y yo aprendí a no ser egoísta cuando yo amo a una persona. Me ahogué. Y aprendí a decirle, ¿sabes qué, Señor? Que se haga tu voluntad. Y yo me sentí en paz una vez mi tía se aceptó al Señor. Tú trabajar con una persona que es testigo de Jehová no es fácil. Ellos rechazan el evangelio de Jesucristo. Ellos no lo reconocen. Ellos dicen que es un profeta más. Y esa mujer pensó y se tomó su tiempo para aceptarlo como su Señor y Salvador. Y esa gloria yo se la doy al Señor. Y en ese tiempo yo estaba siendo procesada con mi tía y con mi salud porque me habían encontrado un aneurisma. En ese tiempo yo estaba pasando 2 procesos. Y por la obediencia, Dios se glorificó en mi vida y me sanó. Y yo estoy aquí a consecuencia de los milagros que Dios ha hecho en mi vida. He sido procesada de diferentes maneras y en mis procesos no he permitido que mis emociones, que mi estado de ánimo, que mi manera de pensar sean por encima de lo que piensa Dios. Que aun cuando tenga dolor y me tenga que venir arrastrando, llego. He tenido que aprender a hacerlo. He tenido que aprender a confiar en el Señor. Y en esta mañana, aquí estamos hablando de cómo Marta y María estaban viendo que su hermano se estaba muriendo. Después se murió. Y Jesús les está diciendo, Él está dormido y les está dejando saber, pero estamos pasando por un dolor y no escuchamos lo que Dios nos está diciendo. Hay incrédulos en nuestras vidas que nos hacen falta para aprender, para crecer. Y van a haber incrédulos que van a cambiar su manera de pensar en el camino. Pero van a haber otros que, ¿sabes qué? No la van a cambiar. Van a seguir siendo así. Pero van a seguir caminando contigo para después ir mira, como yo digo, a pelarte con todo el mundo y a decir las cosas. Pero qué bonito es porque mientras te están pelando y ellos no lo saben, están esparciendo el evangelio. ¿Sabes por qué?
Porque mientras aquel está hablando de mí, mira lo que está haciendo la pastora Emily, que ella dice que Dios y que la sanó, que ella dice que Dios trabajó con ella. Mire que su tía se aceptó al Señor siendo testigo de Jehová y viene y se para y le habla a una persona que no conoce de Cristo. Y eso es lo mal, que esa persona va a venir a ver quién es Cristo y va a querer buscarle a Él. Hay incrédulos que hacen falta en nuestras vidas, que no es lo ideal, ¿no? Pero ahí están. Los bendices como quieras y los amas como quieras porque tenemos que amar al prójimo, por más difícil que se nos haga. Y dentro del proceso, que estaban los incrédulos, está en el versículo del 36 al 38, donde dice, la gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. Pero otros decían, este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús estaba todavía enojado cuando llegó a la tumba y una cueva con una piedra que tapaba. Cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra tapaba la entrada. Qué difícil se nos hace a nosotros cuando escuchamos a esas personas, porque van a venir y te van a hablar y te lo van a decir así como estaban diciendo, pero pues si sanó un ciego no pudo impedir que se muriera, así mismo te van a hablar. Si tú no eres cristiana, tú no le sirves a Dios y tú estás pasando por esto, es que eso no tiene sentido. Así mismo te van a venir y no es susurro, no es que te van a hablar sutil al oído, es que te lo van a decir de frente. Para que tú en tu proceso, tu fe sea trastocada y te tambalees. Y te dejes llevar por lo que estás viviendo en ese momento y no puedas entender cuál es el propósito real que hay en la vida de Dios, en la vida tuya de parte de Dios. Dentro de esa multitud, ahí es donde vemos cuando el Señor se manifiesta, porque en el versículo 39 Él te dice, corran la piedra a un lado. Y entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Oye, que mucho a nosotros nos gusta protestar. Dios quiere hacer cosas con nosotros y nosotros poniéndole el freno. Pero es que yo no estoy de acuerdo, pero es que yo no quiero esto así, pero es que no hemos entendido que no es a mi manera, es a su manera, que no es en mi tiempo, es en su tiempo, que no es mi voluntad, es su voluntad. Y entonces Marta le protestó y le dice, Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Y Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Cuántos de nosotros muchas veces no hemos creído y nos hemos perdido de ver la gloria de Dios por incrédulos? ¿O yo soy la única? Yo lo he hecho. Yo no puedo pararme aquí y decirles que yo desde el día número 1 he creído, porque desde el día número 1 yo he tenido que ser procesada. Y en un momento yo fui una incrédula. Fui de las incrédulas que iba, miraba, escuchaba y después fui cambiando y fui entendiendo, oh, espérate, este es Dios. Oh, ya yo entiendo. Esto es lo que tú me estabas diciendo a mí. Y fui poco a poco, mira, siendo procesada. ¿Dónde me quedé? Ah, gracias. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Pero le dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Qué oración más hermosa. Porque por si ustedes no lo saben, el Señor conoce nuestros anhelos del corazón y siempre escucha nuestras oraciones. Pero somos nosotros los que muchas veces no escuchamos sus contestaciones a nuestras oraciones, porque queremos poner nuestra voluntad por encima de la de Él. Y entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. El muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Y Jesús le dijo, quítate las vendas y déjenlo ir. Qué brutal. Porque es que no hay otra palabra. Como el Señor se manifiesta.
Como vemos aquí, miren esto. Marta protestando. Oye, y es una mujer que conocía, que dentro de todo tenía fe. Pero vamos a hablar de su momento donde ella está pasando un luto, un proceso de dolor. Es normal que esos pensamientos nos vengan. Es normal que a veces nos sintamos así. Marta en ese momento protestó, porque aun cuando el Señor le había dicho desde un principio, tu hermano duerme, ella no había entendido lo que el Señor le estaba diciendo. Y en nuestra vida diaria, nosotros caminamos y caminamos y caminamos y seguimos todos los días dando pasos con el Señor y no nos damos la tarea de entender lo que el Señor nos está diciendo. Se nos hace difícil porque dejamos que sean nuestras emociones o el problema lo que controle mi estado de ánimo. Y eso no puede ser así. Por más difícil y doloroso que sea, tenemos que aprender a darle ese primado a Dios. Entonces, tenemos a Marta, tenemos a los incrédulos que les gusta hablar, que estaban ahí, pero es que yo no entiendo, pues si sale un ciego y espero a que se muriera, ¿qué va a hacer? Y esos incrédulos, unos se sorprendieron y otros, aún después de haber presenciado el milagro, fueron a hacer lo que yo les dije ahorita. Fueron a juzgar al Señor y siguieron siendo fariseos y siguieron pelando al Señor porque no entendían con su humanidad, no estaban dispuestos, no entendieron lo que el Señor estaba haciendo en ese momento. No esperemos a que el Señor venga, nos hable fuerte, nos estruje, como digo yo, y nos explique de esa manera para nosotros abrir nuestros ojos y hacer lo que Dios nos manda hacer. No hagamos eso. Sin embargo, seamos astutos. Metámonoslo en la presencia del Señor. Busquemos de su palabra. Dejemos que sea Dios quien en todo tiempo esté con nosotros, quien sea quien nos vaya dirigiendo y no permitamos que nuestra emoción sea la que tome el control. Tú sabes una cosa, y eso no se predica mucho, pero es una realidad. Dios hizo milagros. Dios hace milagros y Dios seguirá haciendo milagros. Eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es que muchos de nosotros, los creyentes, hemos quitado nuestra mirada, hemos bajado los brazos y nos hemos dejado llevar por lo que estamos sintiendo y no permitimos que sea el Padre quien trabaje. Tenemos que abrirnos, tenemos que darnos esa oportunidad para que sea Él manifestándose en nuestras vidas. Tenemos que caminar sin importar lo que pase. En la vida de nosotros hay un propósito para cada uno y ese propósito se cumple sí o sí. No podemos dejar que la impaciencia que tenemos nosotros en nuestra humanidad tome el control a tal grado que sea quien dicte nuestras vidas. Si Marta se hubiese parado frente a Jesús y le hubiese dicho, yo no quiero que saques la piedra de ahí, no se hubiese manifestado un milagro. Oye, te estoy dando un ejemplo, pero no necesariamente iba a ser así, porque cuando el Señor quiera hacer algo, lo va a hacer, te guste o no te guste. Pero te estoy dando un ejemplo para que lo apliques en tu vida, un ejemplo hipotético, para que lo apliques en tu vida. Porque muchas veces nosotros asumimos esa actitud. Muchas veces vemos con nuestros ojos lo que está pasando y no dejamos que sea Él quien trabaje, no dejamos que sea Él quien dé la dirección, quien se encargue del proceso. ¿Cuál es el propósito de esta palabra? Es recordarte que seas paciente, que aún en medio de la tempestad que tú puedas estar experimentando, hay un propósito en tu vida que se va a cumplir, pero que es en el tiempo de Dios. ¿Cuál es el propósito de esta palabra? Que sepas que sí, que Dios hace milagros, resucitó a Lázaro, claro que sí, pero Jesucristo murió por ti, por mí, por el perdón de cada uno de nuestros pecados, para que tuviéramos plenitud de gozo en Él, no para que andáramos nuestra vida como un alma en pena,
quejándonos, sufriendo, viviendo con agonía, en vez de disfrutar de su gozo. Jesucristo murió porque nos amaba a todos y nos ama a todos y cada uno de nosotros. Y era para que el propósito se cumpliera en nuestras vidas, no para que nosotros le demos la espalda, no para que nosotros permitamos que la circunstancia que yo pueda ver cambie mi manera de pensar y me afecte. Todos estamos siendo procesados de una forma u otra. No todo tiene que ver con salud. Hay muchas situaciones en las que Dios va trabajando con cada uno de nosotros. Pero entonces aquí, ¿cómo tú vas a reaccionar en ese proceso? ¿Cómo tú vas a dejar que sea el Señor quien trabaje contigo en ese proceso, en lo que estás pasando, ya sea financiero, ya sea de trabajo, ya sea de matrimonio, ya sea personal, ya sea de salud? ¿Cómo tú vas a hacer para que sea el Señor quien trabaje en todo tiempo? ¿Cómo tú vas a cambiar esa manera de pensar y vas a permitir que el Señor sea quien obre y entre y se encargue de todo? Ejerciendo la fe, ejerciendo la comunicación con el Señor, buscando de su rostro, buscando de su palabra, no permitiendo que la circunstancia te descontrole a tal y tal nivel que tu vista se ponga nublada y que no puedas entender que hay un propósito. Yo te estoy tratando de dejar saber en esta mañana que no importa lo que tú puedas estar pasando, que no importa lo que tú veas con tus ojos, que no importa ahora mismo cómo te sientas, el Señor te quiere recordar que hay un propósito en tu vida, que lo que quiere es que camines, que sigas hacia adelante y que te olvides del resto, porque Él se va a encargar de todo. Y que van a haber cosas en el camino que no te van a gustar, pero es para tu crecimiento, es para ayudarte, porque tenemos que hacer ajustes en nuestro interior, tenemos que cambiar cosas que al Señor muchas veces nos dice, no te vayas por ese lado, pero es que somos así cabezones y queremos hacer nuestra voluntad y tenemos que ir ajustándonos. El Señor te quiere recordar en esta mañana que cuando te viene ese pensamiento de que tú no estás conmigo, sí, yo estoy contigo y estoy caminando contigo, pero tú no me estás escuchando. Quiero trabajar contigo, pero tú no me estás dejando. Quiero que sepas que tengo planes para ti, pero tú no me estás dejando usarte. Abre tu pensamiento, abre tu espíritu, abre tu mente. Permite que sea el Padre el que trabaje contigo en todo momento. No te dejes llevar por lo que te viene a la mente. Porque si yo me dejara llevar por lo que me viene a la mente, yo no estaría aquí parada. Te lo dice una pastora que en un momento dado le dijeron, tú no sirves, tú te tienes que quedar callada. Y yo me lo creí. Y yo hice esa palabra mía y Dios tuvo que trabajar conmigo para yo entender cuál era el propósito de Dios en mi vida. Y todavía el día de hoy me vienen esas palabras y rápido el Señor empieza a trabajar conmigo. ¿Por qué? Porque yo permití que eso me marcara mi interior. Pero así como permití que marcara mi interior, he permitido que sea Dios quien trabaje con mi interior. He permitido que sea Dios que coja mi espíritu y lo vaya transformando. He permitido que sea Dios quien coja mi corazón y vaya, mira, sanando esas heridas que me dejaron ahí. Porque es que no me puedo ver como la Emily que dijeron que yo era. Yo tengo que verme como la Emily que Dios ve. Porque si yo veo a la Emily que dijeron que yo era, no sirve. Se tiene que quedar callada. Pero la Emily que Dios puso aquí es una Emily con amor y con autoridad de parte de Dios para traerles palabras, pero que primero soy procesada, al igual que todos y cada uno de ustedes. Es una Emily diferente, es una Emily que cada vez que yo la veo, y no lo estoy haciendo para alabarme, sino para glorificar a Dios, me asombro porque Dios está haciendo cosas en mi vida que yo jamás pensé que yo iba a hacer. Y Dios está trabajando no solamente conmigo, sino con mi familia, y la gloria y la honra es para Él. Pero eso solamente viene cuando tú
te dejas trabajar, cuando tú te dejas procesar, cuando tú entiendes que tu vida está en las manos del Señor, no en las mías. Cuando tú entiendes que hay un propósito contigo y que Dios quiere llevarte a otro lugar. Y cuando tú abres esa brecha y permites que sea el Señor quien trabaje. Ya basta de decirle que no es el Señor. Ya basta de decir no puedo. Ya basta de decir no quiero. Estamos en un tiempo ante una sociedad diferente y difícil, donde han querido llevarse a nuestros niños, a los jóvenes y a los adultos también, donde han querido cambiarle la mente y decirle, eso que estás haciendo está bien, olvídate del Señor. Pues no, tenemos que abrir nuestra boca y tenemos que ser ese instrumento que Dios quiere que seamos y tenemos que dejarnos usar en las manos del Señor. Somos un instrumento poderoso en las manos de Dios. Pero también somos un instrumento poderoso, pero no para bendición, cuando hacemos las cosas en nuestra voluntad. Porque lo que hacemos es que lastimamos a los hermanos, en lugar de serle bendición. Y nosotros no nos llamaron a eso. A nosotros nos llamaron a esparcir la palabra, a amar a nuestros hermanos, a bendecirlos, a estar ahí en las buenas y en las malas, porque aún en las malas estoy siendo procesado y estoy aprendiendo. Nada de lo que yo les acabo de decir estaba en lo que yo escribí. Y se lo decía a mi esposo, Dios está trabajando conmigo de una manera diferente. Dios me está llevando de una manera que me saca de mi zona de confort. Y cuando eso pasa, me sacude, porque es un lado que yo no conozco todavía. Y Dios me empieza a mover y me empieza a mostrar y me empieza a inquietar y empieza a trabajar conmigo. Y a veces escribo cosas que ni están, que ni puedo decir, porque Él las cambia. Pero yo le doy gracias a Dios, porque esas son experiencias con Él y conmigo que yo me estoy gozando en el proceso. ¿Es trabajoso? Sí. Pero yo prefiero trabajar para el Señor que trabajar para el hombre. Ahí es donde está mi bendición. Yo prefiero hacer lo que Dios me está mandando a hacer antes que lo que el hombre me está mandando a hacer. Después que yo le dé el primado a Dios, del resto Él se encarga. Y en esta mañana yo vine a recordarte eso. Quítate el problema de la mente. Quítate el miedo. Quítate el yo no puedo. Quítate el yo no sé. Quítate el que a mí me marcaron, porque nos marcaron. Quítatelo todo. Deja que el Señor coja tu corazón y lo transforme. Y tú te vas a sorprender con las cosas lindas que Él va a hacer. Es tiempo de que nuestra mirada cambie. Es tiempo de que saquemos todo pensamiento que no es tuyo de nuestra mente. No hagamos ese error. Por muchos años yo lo hice y por muchos años yo viví en depresión, triste, amargada y molesta y echándole la culpa a todo el mundo. Y no es hasta que Dios trabajó conmigo que yo entendí, es que me querían callar, que es diferente. Pero la Emily que está aquí es importante para el Señor, al igual que todos y cada uno de ustedes que están aquí. Y me refiero a los de aquí. Afuera hay otros que también son importantes para el Señor, pero me refiero a los que están aquí. Estoy viendo con mis ojos en esta mañana. No te creas lo que el hombre te dijo. No te creas lo que el hombre declaró sobre tu vida, porque para empezar, el hombre no tiene poder ni autoridad para declarar absolutamente nada sobre tu vida. Hombre o mujer que se haya parado delante de ti a decirte algo contrario a lo que Dios ha declarado sobre tu vida, está mal. No lo hagas tuyo, no te lo creas. Si tú te dejas procesar, si tú te dejas ver las cosas diferentes, vas a ver los milagros que Dios va a hacer en tu vida y en tu familia, así como lo vieron Marta y María con Lázaro. Eso es un milagro maravilloso. Como madres queremos a nuestros hijos en la casa y oramos constantemente por ellos, ¿verdad que sí?
si tú te dejas procesar, si tú dejas que el Señor sea quien trabaje contigo, déjale a tus hijos a Él, que Él se va a encargar. Dios sabe. No andes con esa carga, con esa pena, porque no te corresponde a ti. Le corresponde a Él. Tú dedícate a hacer lo que Dios te mandó a hacer. De resto, Él se encarga.